los sindicatos? Los sindicatos son una herramienta muy favorable para el funcionamiento de la vida laboral, porque no es lo mismo negociar individualmente con uno a uno que con un grupo. Y el grupo, por supuesto, tiene mucho más fuerza. Esto es algo que el señor Novick no entiende, pero algún momento lo va a tener que entender, que el sindicato no es un enemigo, el sindicato es una buena herramienta para poder dialogar conjuntamente con el conjunto de los trabajadores. Bueno, algo que están pidiendo los empresarios, que pudiera ser una señal de no somos enemigos, podemos trabajar juntos, es lo que plantearon en la OIT, ¿no? Y Sí. lo que tiene que ver con el derecho a la ocupación. Eso que lo fundamente él, porque sí o porque no, que lo sabe mejor que yo. Lo que sí me parece que es importante es que hay empresas y empresas. En Uruguay muchas empresas son pequeñas empresas. Ahí está. Y las cargas tributarias que pequeños empresarios tienen son muy grandes, son muy difíciles de llevar adelante. Y a veces estamos apostando a inversiones muy grandes, muy poderosas, porque dan mucho aumento en el PBI, etcétera, etcétera. Le damos un montón de beneficios que no generan tampoco demasiado fuente de trabajo a largo plazo. Estoy hablando concretamente de la tercera planta de celulosa, ¿no? Es decir, van a generar 400 puestos de trabajo después y 2.000 indirectos, pero mientras se construye va a haber mucho PBI inversión. Pero esta lógica de lucha de clases no ha generalizado en extremo, porque cuando hablan de la relación de explotados y explotadores, ahí aparece la pyme, aparece, ¿no? Aparecen en esas empresas que cuánta cintura tienen para poderse mover. El 90 y pico % de las empresas son de pequeñas nuestro país, y medianas además. empresas. A ver, frente a eso, Pereira. A mí me gustaría distinguir entre el que tiene un kiosco, sí, que yo lo llamaría mi compañero del movimiento sindical, del empresario, que tiene múltiple cantidad de trabajadores, un capital que invierte. A ver, ¿cuántos empleados tiene que tener un empresario para ser ya mirado mediano, acá le llaman de 25, pero es Uruguay. Estamos en un país pequeño. Hay muchas empresas de 5 o 6 trabajadores, pero hay muchas empresas que son de un trabajador. Y en general esa empresa de un trabajador es el dueño de la empresa y un familiar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se define esto, porque probablemente en esa empresa haya 2 familiares tratando de llevar adelante un emprendimiento, una ferretería, un kiosco, una librería, una pequeña tienda, una mercería. Yo a esa gente no la estoy metiendo dentro de la lucha de clases, porque sería ridículo. Ahora sí, los grandes capitales uruguayos, que los hay. Si uno estudia la distribución de la riqueza en el Uruguay, encuentra que el 5% de los más ricos uruguayos o el 20% de los más ricos uruguayos se quedan con el 47% de la riqueza y el 20% más pobre, y esto está, 43 dice el índice, pero está claramente subdeclarado de acuerdo a los datos que hemos corroborado en la DGI, y el 20% más pobre con el 7%. Con esta distribución, ¿podemos construir una sociedad igualitaria, integrada, hiperintegrada? No hay forma. Bien. Ese índice, déjame una segunda cuestión. Una segunda cuestión que no es menos importante. Los empresarios son un libro de quejas. Yo les voy a enumerar solo una. Hablan de las ocupaciones. ¿Y ustedes cuándo se acuerdan que fue la última ocupación? ¿Ustedes saben cuándo fue la última ocupación? ¿Qué lugar se ocupó? Si nadie se acuerda... Bueno, depende, pero está el decreto nuevo. Si nadie se acuerda, hoy le pregunté a Gerardo Sotelo y a Lucich, tampoco se acordaban. ¿Cuando lo sacaron los boxeadores? No, pero lo que te digo es que la última ocupación... ¿Y Apolo no están ocupadas? No, pero la especie se fundió, cerró. Claro. Estamos ocupando un lugar para que no se saquen las máquinas. Polo cerró, no tenía cómo producir. Te digo, empresas pero en que algunos casos se ocupan, no es que se apropien, pero al ocupar, tampoco el empresario puede sacar las máquinas, venderlas y poder pagar los sueldos o pagar los que se les lleva. Pero si saca las máquinas y las vende, seguro que no va a cobrar nadie sus sueldos. Lo único seguro es eso. No lo digo yo, lo dice la historia de los créditos laborales. Ahora, por eso es que nosotros le decimos al Parlamento, es hora de concretar una ley de fondo de insolvencia patronal para que cuando pase lo de Fripur, cuando pase lo de otras empresas que no pagan sus saberes, haya un fondo que cubra la primera garantía, que es lo único que tiene el trabajador. Porque los Fernández seguro que no están fundidos, pero los que trabajaban en Fripur no cobraron la licencia, el salario vacacional, el aguinaldo, los saberes no gozados. Esa no es la peor violencia desde el punto de vista del ingreso. Alguien que se queda sin su fuente de ingreso y además se queda sin cobrar. Y si usted ve la queja de la OIT, nosotros estuvimos conversando fuera del país y dentro del país sobre prevención de conflictos. Acordamos una formulación y la rechazaron los empresarios. Entonces no me pueden hacer la pregunta a mí de por qué esas relaciones laborales no mejoraron. Porque no lo rechazamos nosotros. Lo rechazó la Cámara de Comercio y la Cámara de Servicio a pesar de que se trabajó semanas y meses. Yo no culpo
a los interlocutores, porque a veces uno construye mayorías y a veces no. Lo que yo estoy diciendo es que hay un rechazo a una forma de prevenir el conflicto. Y bueno, preguntémoslo, o si no, usted se acordará, porque yo estuve en ese debate, cuando la ley de responsabilidad penal empresarial, que los juzgados iban a hacer colas interminables. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora 0 presos y bajó la accidentabilidad de 50.000 a 33.000. ¿Usted escuchó alguna autocrítica? De decir, bueno, nosotros no hicimos un análisis correcto de esta situación. La verdad que la accidentabilidad bajó y la verdad que en el Uruguay no tenemos cientos de empresarios Como que siempre presos. está eso de que primero sos enemigo y después vemos si no lo sos, ¿no? De un lado y del otro. ¿Me permite en tribuna, Fede? Bueno, coincidiendo un poco con Leo, va bastante. Sé que la palabra no es feliz día porque pasó una tragedia que todos conocemos. Pero bueno, primero saludar a todos los compañeros trabajadores, en especial a los que estuvimos en la explanada de la Intendencia, defendiendo los intereses realmente de todos los trabajadores. Después quería decir que sí, que yo creo que es posible un movimiento sindical independiente de lo político partidario. Creo que sí que es posible, de hecho se palpitó eso en la Intendencia. Y hoy se hablaba de educación y yo creo que no podemos, para tener resultados efectivos, bajar del 10% del PBI la educación y nos quedamos así cortos. Y la pregunta para el compañero es: ¿cómo se puede ser parte del movimiento sindical o haber sido dirigente sindical y estar en las esferas de gobierno, sea como legislador, como director de trabajo, o lo que fuese, entendiendo que en el partido de gobierno se actúa por disciplina partidaria, ¿no? Independientemente que ahí puede haber alguna cosa que sea en contra de los intereses del trabajador y está esa dicotomía de qué hago, ¿respondo al trabajador o a la disciplina partidaria? Pereira. Sí, nadie tiene que abandonar sus pertenencias. Yo nací en Jacinto Vera, soy hincha de Goes, soy hincha de Peñarol, como verán no es mi mejor mes deportivo. Soy católico, creo en Dios, soy militante sindical y he votado el Frente Amplio. No tengo militancia partidaria. Pero la independencia no es no tener militancia partidaria o no tener partido político. Es no consultar a tu partido para tomar decisiones. Esa es la verdadera independencia. Los fundadores del movimiento sindical eran anarquistas, socialistas. La fundación de la central fue hecha por anarquistas, socialistas, vallistas. Michelini, Selmar Michelini, que lo recordamos más como político, fue dirigente sindical bancario, siendo un connotado dirigente del Partido Colorado. Ahora, el problema es cómo quebramos izquierda y derecha. Yo no parto que toda la izquierda está dentro del Frente Amplio y toda la derecha en los partidos tradicionales. Parto que en todos los partidos hay gente de izquierda. Y muchas veces muy profundamente de izquierda. ¿Qué vota? Y bueno, yo no decido sobre el voto de las personas, pero sí cómo actúan en la vida, cómo actúan en la sociedad. ¿Qué es ser de izquierda hoy, entonces? Nos estamos yendo por Bueno, otro lado, la búsqueda de la justicia social. Bien. Ligia, porque además hay que hablar de movimiento sindical afuera del PIT, ¿no? Sí, que eso también cuestiona al propio PIT-CNT. A ver, Ligia. Sí, justamente la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que ha tenido su acto en 18 de julio de Ejido, donde ahí sí no había ni empresarios, ni patrones, ni gobierno. Y justamente por eso quería... Ni gente. ¿Había alguien? Sí, hay fotos. Ahora también, van a mostrar. Fotos cuando recién arrancó. Ahora van a acto. mostrar, ni empresarios, pero me ni parece gente. que no se hay que contar en la cantidad de gente, sino en las reivindicaciones. Ah, sí, y justamente ahí viene el tema del cuestionamiento que le quería hacer yo, ¿no? Porque cuando veo que hay un movimiento sindical como el PIT-CNT que no defiende a los trabajadores, termina defendiendo a los empresarios y siendo articuladores de las políticas del gobierno, cuando también no defiende no solamente a los empresarios, sino también al Estado, cuando también se comporta mal con sus trabajadores. Estaba pensando, ya que se hablaba de los docentes, estaba pensando en la huelga docente del 2015, en qué quedó. Y acá el problema no es de los sindicatos, me parece que es de los dirigentes sindicales del PIT-CNT, que lo que están haciendo ahora, son bomberos, salen a aplacar y bajo el lema de paz social, son aquellos que están, digamos, desmovilizando y no respetando las decisiones del movimiento sindical. Esa va directo para usted, Pereira, pero dame un ejemplo concreto. Dame el último episodio en donde se entendió, por ejemplo, que están apaciguando fuegos y no jugándosela o comprometidos con los derechos de los trabajadores. Bueno, el 2015, digamos, lo tengo más presente porque tiene que ver con mi rubro, ¿no? Con el tema de los docentes. Pero se firmaron acuerdos, los dirigentes sindicales firmaron acuerdos a espaldas del resto del sindicato. A ver, Pereira. Es una barbaridad, es no conocer un comino. Después de ese conflicto hubo elecciones en mi sindicato, yo soy de la educación. Y la dirección, votaron más de 10.000 trabajadores. Y la dirección resultó mayoritaria la lista que condujo el conflicto. O sea, la gente decide, no es ella opinando en un micrófono. Y hay trabajadores que votaron otras opciones, pero la elección quedó 9, 4, 2. Esta fue la representación. Ahora, segunda cosa. ¿Usted se acuerda volvemos a acordar cuál fue el último paro que votó la Confederación Sindical?
pues yo no recuerdo ninguno. Hablan de lucha, pero ¿cuál fue la última medida que tomaron? ¿Qué paralizaron en Uruguay? Yo le puedo nombrar paros generales de 24 horas que paralizamos el país. Le puedo nombrar paros parciales que llenamos 8 cuadras. Algunos fueron cuestionados. Cuando vino la presidenta Dilma Rousseff, que para nosotros era la presidenta legítima, llenamos de Plaza Libertad casi a Tejido. ¿Cuál fue el último acto de esa magnitud que usted recuerda? Ya no de la Confederación Sindical, de cualquier otra organización. Entonces, digamos, las cosas por su pero nombre. también usted hace 2 segundos habló de que algunos sectores pueden tener mayor o menor capacidad de convocatoria y movilización. No, pero claro, lo que pasa es que una cosa es tener una organización de lucha y otra cosa es tener una organización de charlo. El de charlo no es el que suena más duro, no es el que más duro actúa, es el que más gente convoca. Y hablando de convocar gente, ¿usted cree realmente que el acto convocó mucha gente? Yo creo que sí, para un día sin ómnibus, sin transporte, estar la plaza llena, yo creo que ¿Comparado con otros años? Comparado con los actos, hoy un periodista me preguntó lo mismo, comparado con los del 80, menos, porque esos actos eran actos que tenían que ver con confluencia democrática, con gente, comparados con los 90, gigantescos. En los años 90, en esa plaza, bailábamos. Y comparado con el año pasado, yo creo que fue bastante similar. Si un acto en un día que no hay ómnibus lleva 10 o 15.000 trabajadores, de acuerdo a lo que me han dicho, es un acto muy importante para cualquiera. Y te digo más, nadie lo podría convocar. En el Uruguay, ninguna organización podría convocar hoy un acto como este. Bueno, la marcha más grande que tuvo el Uruguay en estos últimos años fue convocada en nombre de la defensa de las mujeres ante la violencia general. Sí, pero nosotros suscribimos con esa marcha, sí. Había una buena columna de trabajadores. Sí, sí, de atrás, Pereira, ¿no? No, yo hablé con las organizaciones feministas antes de irme. Esto lo pueden decir las organizaciones feministas. Si no se sabe, no se sabe, pero lo pueden decir las organizaciones feministas para coordinar un paro, porque en el Uruguay el único que puede parar es el movimiento sindical. Esto es así. Eso se vive con orgullo, ¿no? Sí, con mucho orgullo y con satisfacción, porque es una herramienta, como dijo García, de lucha. Cuando te dicen no hay conquistas, ¿usted sabe cuál fue la recuperación en este periodo de 12 años de los funcionarios no docentes de primaria? 100%. ¿Da para vivir? No, no da. Pero tampoco da para no decir no se subió ningún escalón. Pero si me gustaría retomar un poco la lógica de la compañera Ligia en cuanto a algunos ejemplos, ¿no? Yo consulto. Si el gobierno hubiese sido blanco o colorado y hubiese emitido un decreto antipiquetes como el que emitió el gobierno de Vázquez, ¿el PIT-CNT hubiese solamente suscrito un comunicado o hubiese llevado la propuesta de COFE que era, bueno, mucho más, era recurrir a ese decreto? Otro caso, otro ejemplo. Teníamos una empresa que hoy mencionaba Alfredo que está tratando de instalarse en nuestro país con beneficios muy importantes, que además significa una erogación muy grande para el gobierno uruguayo por toda la inversión en infraestructura. Esa empresa pone como condición no tener problemas sindicales. Y nosotros vemos al principal referente del PIT-CNT acompañando la gira del presidente de la República. Le doy la oportunidad de saldarnos esas dudas que a veces esas cuestiones concretas nos generan. Sí, lo primero que la inversión extranjera, la inversión pública y la inversión privada son generadoras de empleo. Una cosa es la lucha de clases y otra cosa es no observar que sin trabajo no hay trabajadores y no hay sindicatos. Es decir, si no hay empresas, no hay trabajadores, si no hay trabajadores, no hay sindicatos. Punto primero. Bien. Punto segundo. La organización sindical tiene múltiples responsabilidades. Una es el cuidado del trabajo, pero la otra es la perspectiva de país, la perspectiva nacional, la perspectiva de agregarle valor a lo que el Uruguay produce. Si me permite, sí, cómo no. Acá estuvieron los integrantes del sindicato de Fanapel. Y yo en esa consulta les decía, bueno, ustedes están quedando sin trabajo. Exportamos la pasta de celulosa, pero no hacemos papel en Uruguay. ¿Por qué no negociamos con esta inversión que aquí en Uruguay una porción del mercado sea para hacer papel? Ellos nos contaban aquí que con un 1% de la producción de UPM se estaría empleando a todos los trabajadores de Fanapel o a su equivalente, ¿verdad? Y que hicieron esa propuesta y el PIT-CNT no se la llevó. Eso no es verdad. Pero los puede traer acá, nos sentamos en la misma mesa. Nosotros estuvimos reunidos con Fanapel y acompañamos la negociación de Fanapel todo el tiempo. Y propusimos... No, que hicieron esa propuesta al PIT-CNT para que ustedes exigieran al gobierno negociar con UPM... ¿Te imaginás que la decisión nuestra sobre la inversión de UPM es casi nula? UPM tiene un producto que lo vende a un precio internacional. La negociación... Bien, pero usted mismo lo dijo, ustedes tienen la capacidad y la fuerza para parar el país si tienen ganas. No, si tenemos ganas, no.
si conscientemente creemos que el asunto que nos atañe es lo suficientemente importante. Y no es importante, por ejemplo, la realidad de trabajadores desempleados de industrias que no terminan dejándola al Uruguay por más dinero y perspectiva que traigan. Los trabajadores de FANAPEL tienen este grado de conciencia con los que yo hablé. La celulosa producida en Uruguay tiene un costo y el papel que logran traer los chinos a América Latina es casi más barato que la pasta de celulosa. Eso se podría denominar dumping social, pero no me dejen a mí defendiendo la política de producción china porque yo no la defiendo. Ya lo dije en el programa anterior, que la defienda el que tenga ganas. A mí me parece que nos hace enorme daño porque pasa como el jabón. El jabón en un momento venía importado a un precio tan bajo que las industrias de jabón uruguayas dejaron de producir. Cuando dejaron de producir, lo que pasa en el capitalismo, bien, bueno, subió el precio del jabón. Entonces ahora que usted mismo introduce otros aspectos que hacen a las relaciones laborales y a la producción o capacidad productiva de un país, hay muchas herramientas que entran en juego y la pregunta sería si los trabajadores hoy, si el trabajador uruguayo hoy está entendiendo cómo ha cambiado la situación, cómo hoy los desafíos son otros, yéndome al extremo de la automatización o robotización del trabajo a través de las tecnologías, de todos esos elementos, ¿no? Los trabajadores uruguayos, el movimiento sindical está bien enterado, porque si no terminamos siempre en la culpa es del imperialismo o de los explotadores. Mire, hace una veintena de años, Jeremy Rifkin escribió El fin del trabajo, el libro El fin del trabajo. Naturalmente que todos tuvimos esa preocupación, surgió una foto en el mundo que era cómo se producían los autos Hyundai sin ninguna persona dentro del taller. Desde ese momento para acá han desaparecido cientos de millones de puestos de trabajo, pero han aparecido otros cientos de millones de puestos de trabajo. Y se podría decir que hoy en el mundo hay más trabajo que lo que había hace 20 años. Ahora, ¿cuáles son esos trabajos? Son totalmente diferentes a los que había. Requieren capacitación, requieren educación. Educación formal de calidad, formación terciaria para muchos empleos. Entonces, cuando hablamos de inversión en educación, estamos hablando también de trabajo, también de inserción, también de política internacional. Y yo me permito, porque no quiero que esto se ironice con que Norteamérica no tiene incidencia. Norteamérica tiene bases militares en todo el mundo. Decide la política de Medio Oriente, decide la política de América Central. Basta recordar en Panamá, ¿sabe cuál es el problema? Que ellos desclasifican 30 años después. Acá 30 años después nos enteramos que la CIA intervino en el golpe de Estado de la dictadura. Tuvimos que esperar 30 años cuando en el Uruguay varios decíamos eso y nos decían que teníamos los ojos en la nuca. Esta es la realidad. Hay un imperio norteamericano potente que decide a través del armamento y a través de sus políticas públicas y económicas decisiones que alteran la geopolítica del mundo. Ahora, le pueden pedir al movimiento sindical que no hablen de esto, pero si no habla de eso, no habla del trabajo, no habla de la inversión, no habla de la seguridad y la salud en el trabajo, porque todo pasa a ser una mercancía, incluso tu seguridad pública. Bien, Álvaro. Me pareció de muy mal gusto el mensaje de Antel que llegaba a los celulares. Yo no tengo celular de Antel, pero vi en las redes convocando al acto de los trabajadores. Yo vi poca gente, escuchaba en Radio Nacional hoy que habían venido unos 40 ómnibus desde el interior. Cada vez se habla menos de trabajo, eso lo escuché en Radio Nacional, que habían venido 40 ómnibus del interior. Yo veo que cada vez se habla menos de trabajo y más de política internacional. Se habló poco del tarifazo y del ajuste fiscal. Escuché a Mujica peleando por achicar la jornada laboral, no es nada extraño, destrozó la cultura del trabajo y va a seguir en ese camino, parece, hasta el final de los días. Y después hay otra cosa, sin empresario no hay trabajo. Esa es la verdad, no todos los empresarios son malos. Y hay una cosa, la movilidad del empresariado hoy es muy fácil, porque tenemos a 1 hora y poco de avión a Paraguay, un IVA un 10%, la renta del 10%, poco conflicto sindical. ¿Querés que le hagamos mimos? No es que le hagamos mimos, es que si seguimos tirando de la cuerda... ¿Vos querés vivir como los paraguayos? Pues la pregunta es esa. Si querés vivir como los paraguayos, no hay problema. Tomás el avión de 1 hora y media, no vas a tener derechos laborales, no te van a respetar, te van a paliar si haces una huelga. No, pero déjame terminar de lo que te quiero decir. Que el empresario, si lo apretamos, si le tiramos la piola, se va. Ya pasó con la cooperativa, con la lechera de Carmelo. Y muchos se van a ir si seguimos así. Eso tiene que ver con el precio internacional en todo el de la acto, leche, Fernando, ¿no? y yo te lo pregunto a ver si lo puedo... ¿Se habló algo de cómo crear fuentes de trabajo? ¿Tiene alguna idea el PIT-CNT de cómo crear fuentes de trabajo? ¿Pero fuiste al acto? No, lo seguí, lo escuché. A ver, Valentina, perdón. No lo escuchaste. Bueno, en realidad
También a mí me gustaría ver un PIT-CNT que no hable tanto de asuntos internacionales, sino de mayores empleos, o sea, cantidad de empleos, y de mayor calidad de empleo. Y también me gustaría un PIT-CNT que critique fuertemente la suba del boleto, al igual que la situación en Venezuela, que se ha visto un poco desbalanceado. La respuesta hacia incluso la postura del gobierno con Venezuela, que la suba del boleto que realmente afecta al trabajador uruguayo. Hay un tema que es fundamental, Fernando, que hay que reconocerlo. El inversor extranjero hace un análisis de factibilidad de invertir en Uruguay y al mismo tiempo está haciendo un análisis de factibilidad de invertir en Paraguay, en Chile, en Colombia, en Perú. Y la verdad es que, esto lo sé porque he charlado con asesores de inversores extranjeros, el costo sindical que tiene Uruguay es muy alto. ¿Por qué? Porque se traduce, por ejemplo, en la construcción en que un determinado proyecto que se construye en tanto tiempo en Paraguay, ya hay que calcularle paros, cosas mucho más. Entonces, eso es un costo que se recarga. Entonces, al inversor compara con otros países que tienen sistemas sindicales menos férreos y se lleva la plata para el otro lado. Entonces, esto es una realidad. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que todo trabajador tiene derecho a la mayor protección sindical. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no desconozcamos que cuando tenemos tan organizado este paquete, estamos ahuyentando inversores y esto es real. El desagradable decreto antipiquetes de Vázquez es una demostración de debilidad. Es frente a inversores que dicen, muchachos, miren que si ustedes me cortan acá la ruta, yo no pongo la plata. Ante eso, el gobierno tiene que hacer ese lamentable decreto que todos aborrecemos. Pero ahí estamos ante un problema. ¿Vamos a trabajar juntos, gobiernos, sindicatos, empresarios, para que venga la plata, para que haya puestos de trabajo, o vamos a hacer lo que está pasando ahora? Que sube el salario, pero baja el empleo. Esto es así. Sube el salario, baja el empleo. A ver, Leo. De la central sindical y otra cosa, Uruguay históricamente, desde los años 60 para acá, tiene una central sindical. Vayan a ver a otros países que tienen 5, 6, 8, 9, 10, una cosa, ¿no? Y ahí es mucho más complejo, en Brasil, en Argentina. Mirá la calidad de los sindicatos en Argentina y después hablamos. Pero después el punto, ¿tá? Y después el punto, ¿tá? Tiene que ver con que yo creo que la central sindical no tiene que crear trabajo, tiene que defender al trabajador. Pero no crear trabajo, bueno, pero a ver, no crear políticas de trabajo y esas cosas tienen que ver con el gobierno. Remite a cultura de trabajo, ¿no? Lo que desde un Richard Reed llegaba a mencionar hace unos años en un acto de 1 de mayo, a lo que habló el expresidente Mujica, incluso en el exterior, sobre nuestra forma de trabajar o por las pocas ganas. Cultura de trabajo, esa expresión que puede abarcar muchas cosas, pero en realidad no sé cómo se bajaría a tierra. Depende forjarla, construirla. ¿De quién depende? ¿Solo del Estado, del gobierno de turno? ¿O también debería pasar por digamos, el empuje de sindicatos, empresarios? ¿Qué opinás? Mira, yo creo que el tema de la cultura del trabajo depende de todos y los sindicalistas ahí tienen un rol muy importante. En mis épocas de sindicalista, el sindicalista era el mejor trabajador, ¿tá? Y no había dirigentes sindicales rentados en general. Ese es un tema que yo creo que pesa mucho en la percepción que hay del movimiento sindical. Fernando, vos hablás de autocrítica de los empresarios. Yo creo que también es bueno que el PIT-CNT haga autocrítica, porque hay cosas, lo de Fripur, durante años sabía que pasaban este tipo de cosas, nunca se admitió la organización sindical y el PIT-CNT como no planteó pararse de punta con una empresa como Fripur, por ejemplo. ¿Tá? Y así Cirilo Fernández lo quisieron. Entonces, y hay otros casos. Entonces, a mí me parece que hay un grado de responsabilidad del movimiento sindical. Hay gente que hoy tiene cargos en el movimiento sindical que son muy poco representativos o no convencen a nadie. Ver a José López en el estrado, a mí, perdónenme, pero me rechina como persona de izquierda. Está, por más que sea un dirigente sindical después de todo lo que hizo. Entonces, me parece que el PIT-CNT tiene que tener un tema de autocrítica. A ver, pero porque no puede fomentar. ¿Qué hizo? Pero la justicia ¿No te acordás de que fue procesado por un tema? No, la justicia pero fue absuelto. Lo absolvió. Fue absuelto, Alfredo. Está bien, lo absolvió. Acá en el Uruguay vamos a terminar siendo culpables hasta que vos lo decidas, García. ¿Me permite un momento? Algo que decía García... Es un tipo que pero vamos a la justicia la absuelve. E igual seguimos hablando de culpabilidad, estamos en el horno. No hay nadie que laude. Hay un grado de responsabilidad muy fuerte ahí. Bárbaro. ¿Me permiten? Ahora, ¿sabés entre qué las pasa? cosas que planteaba García Pereira, dejemos a José López, no está acá ni para defenderse.
parece. A ver, algo de lo que decía García Pereira. ¿Violente la democracia? Algo de lo que decía García Pereira, si me permite. A mí no me gustaría que votaran a Novik y la gente lo votó. Pereira, por favor. Algo de lo que decía García remite a algunos cuestionamientos que se le hacen a dirigentes sindicales, puntualmente. Le doy un ejemplo, mire. Nos echaron 8 direcciones sindicales en Fripur. Le doy un ejemplo. A las mujeres alguien que está escribiendo en el programa, no importa quién, dice que nos cuente y se refiere a usted cómo hacen los sindicalistas que luchan por nosotros, entre comillas lo pone, para mandar a sus hijos a colegios privados, tener autos de alta gama y camisitas polo. Yo en la feria Tristán Narvaja. Polo la las que venga, la que pueda encontrar a 50 pesos cuando quiere les consigo para todos. Esos son inventos, no hay sindicalistas que ganan mucha plata. Mandé a mi hija a la escuela pública, al liceo público y se formó adecuadamente. ¿Es verdad que hay sindicalistas que mandan hijos a colegios privados? Igual que hay médicos, igual que hay periodistas, igual que hay curas, igual que hay... Bueno, pero no todos están defendiendo la escuela pública y el derecho de los trabajadores. Muchos de los que defienden la escuela pública mandan a sus hijos a la escuela privada. Yo no digo que eso no exista. Pero se lo tiene que preguntar al que lo hace, no a mí. ¿Me entiende? Ahora, yo creo en la libertad. Si alguien, por ejemplo, en la educación de sus hijos cree que tiene que tener una incidencia importante la formación religiosa, yo no se lo voy a impedir porque yo no soy Dios para impedírselo. Pero cuando lo tengo que defender del movimiento sindical, defiendo la educación laica, la gratuita, la obligatoria, la democrática. Son cuestiones diferentes. Si hay alguien que quiere en el uso de su libertad, porque imagínese empezar a prohibir todo, que si sos hijo de dirigente sindical... No, pero de verdad que es importante aquello de que, bueno, si vas a dar un discurso, sé coherente en tus actos después, los ¿no? compañeros míos del sindicato... Lo que Alfredo decía y que la Confederación Sindical del Uruguay, Sindical y Gremial del Uruguay, en esta plataforma alternativa a la del PIT-CNT planteaba, uno de los puntos era el dirigente sindical tiene que trabajar. Y yo creo que eso es un lindo tema de debate. Tiene que trabajar el dirigente sindical. ¿A vos te parece que no trabajamos? Porque, ¿qué es el trabajo? Porque a ver, a lo que voy es, ¿trabajar en qué sentido, Pereira? En no perder contacto... 70.000 libros, en algún lugar trabajó escribiendo. Sí, pero no perder contacto con la realidad de donde viene, ¿no? Porque hay dirigentes sindicales que usan sus horas sindicales, algunos para ir a las reuniones, otros, bueno, no sé para qué objetivo. Bueno, vos me encontrabas en la central de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, ni que hablar. Estamos hablando de lo que no se tome personal no lo que estamos diciendo. La mayoría de mis que son más visibles. Estamos hablando de toda una lógica del movimiento sindical que es mucho, abarca mucho más que los que integran la mesa. Si hay alguno que abusa, hay que quitársela. Bueno. Hay que ser crudo, quitársela. Yo creo que todo esto engloba igual una cosa que dijo Alfredo, que es la autocrítica del movimiento sindical. El movimiento sindical, cada vez que se hace esas encuestas, siempre está cada vez bajando. De hecho, lo pasó a las Fuerzas Armadas, cosa muy rara en los últimos años. Entonces viene bajando de alguna manera. Y sobre lo de Jeremy Rifkin, que lo citaron. Jeremy Rifkin no hablaba del fin del trabajo, hablaba del fin del empleo, que no es lo mismo. Sí. El trabajo sigue existiendo. El tema es las relaciones de producción que están cambiando. Eso es lo que planteaba. Entonces, cómo el movimiento sindical hace ingresar a esas nuevas relaciones de producción dentro de lo que es el movimiento sindical. Yo creo que no lo está haciendo bien, yo creo que no está haciendo bueno ni en prensa, ni en propaganda, ni en nada, y eso viene generando esta debacle y esos mensajes, que no los he leído, pero por favor, deben ser terribles. Están bravos, sí. Pero bueno, cualquiera puede entrar y leerlos. Estamos en vivo, además, o sea que son mensajes que están llegando en el momento. Hacemos una pausa y ya venimos.